contento con el dominio del área y de los equipos. En este caso, para la Mundial, tuve la suerte de poder trabajar con Tostador 1 en su Stronghold y pude practicar muchas horas, hacer muchísimos tuestes. No, entonces me sentía como pez en el agua. Yo llevo 15 años compitiendo sin parar y dije, o me jubilo o hago un descanso, ¿no? Pero de pronto cuando veo los que pasan a la final y digo, ahora yo quiero estar ahí, es como de, no, por favor, habíamos dicho que ya no, ¿no? Que a mí siempre me ocupa mucho ser como muy detallista con cómo se acomodan las cosas, cómo se limpian, cómo se entregan. Porque eso habla de atención a los detalles. Las opiniones expresadas en ese contenido son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan, bajo ninguna circunstancia, la opinión de Café Etrusca, el mundo del café, los hosts, ni de producción de este programa. Hola amigos, pues con el gusto de estar como siempre con ustedes y bueno, pues hoy hemos invitado a 3 grandes estrellas y quiero irlos presentando. Ustedes ya lo conocen, él es el ganador de Tostado y bueno, pues es Diego Marroquín de Mannequin. Gracias. Bienvenido, Hola. Diego. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos a Carlos Juárez de Brew Up, él es ganador también. Y bueno, pues es de Impetus y es de Veracruz y también ella es muy conocido por ustedes. Bienvenido, Carlos. Gracias. Y bueno, tenemos a Francisco Tena, José Francisco Tena, de que es el ganador de coctelería de Apolo. Bienvenido, Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Inge. ingeniero. Bienvenidos a ¿Cómo todos está? ustedes. Bienvenida, Paloma, y bienvenidos todos ustedes. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerlos a los 3. Costó un poquito de trabajo, pero bueno, que nos hagan una, primeramente nunca te habíamos tenido en el programa, Carlos, pero quisiera empezar con él un poquito, una breve historia de tuya para que la gente te conozca. Ellos dos ya los hemos tenido en el programa. Bueno, yo soy Carlos Juárez, soy del puerto de Veracruz. Desde los 16 años hago café y desde los 19 años empecé a competir en Arte Latte cuando se hacía en Ciudad de México. A partir de 2012 continué sin parar compitiendo hasta 2024. He competido en Arte Latte, he competido en Tostado, he competido en Brew Bar, en barismo y he sido campeón regional ya 3 veces del sureste. Y por primera vez logré ser campeón nacional de una competencia, ahorita el año pasado, en Expo Café, en la competencia de Brew Bar. Prácticamente esa fue mi trayectoria y ahora pues me tocó mi primer mundial. Pues bienvenido. Gracias. Y bueno, tenemos un cafecito ahora que nos va a invitar nuestro barista. Carlos. Bienvenido, Carlos. Bueno, pues a ver qué nos trae. Bueno, pues adelante, Carlos. Hola, buenos días. Hoy les traigo un cafecito de la línea de Barista Champ, que es de Puebla. Es una variedad típica, es un proceso a lavado y espero que lo disfrute. Muchas gracias. Bueno, pues se ve. Es de Finca Muñeco, de Puebla. Y bueno, pues sí, es una variedad típica, lavado, tueste medio, y efectivamente pues tiene una acidez málica y jugosa, un cuerpo medio y envolvente, y un resabio prolongado e intenso, y pues es una dulzura como a chocolate. Así es que vamos a ir viendo. Muchas gracias. A ver qué tal. A ver, vamos pasándolo. Que el ingeniero no veo Inge. Gracias. Ay, de veras falta uno. Usted entre écheselo. Yo tomé cafecito en la. Órale, pues. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué tal sabes. Sabroso.
Los expertos tienen así como... Muy dulce y sedoso el café. Ajá. Un resabio largo, caramelado. Bueno, ustedes que son ahora. Bueno, pues cuéntenme quién empieza primero, que nos cuente un poco la introducción de, pues, de haber ido a Bruselas a representar a México. A ver, Diego. Pues la introducción es que fue una gran responsabilidad representar a México en una competencia mundial, en este World of Coffee que se celebró en Bruselas el mes pasado. Yo representé en la competencia tostado, que es una competencia no muy visual, es completamente técnica. Fue un entrenamiento muy complicado. La competencia es tostar 4 cafés, conocer un equipo que no utilizamos que es el Stronghold, un tostador de muestras que es el Link, que son los patrocinadores oficiales, y los cafés no sabemos qué van a hacer hasta el día de la competencia. Nosotros 3 creo que somos expertos en café mexicano. Sabemos elegir muy bien un café bueno, saber qué es un café aproximadamente bueno y qué problemas podrían presentarse, que es un defecto normal en México. Sin embargo, en la competencia nos dan cafés de todos lados del mundo. África, Centroamérica, Asia. Este año fueron puros cafés de Latinoamérica y un africano de Tanzania. Entonces, eso fue una ventaja porque no teníamos defectos complicados, ¿no? Por ejemplo, el defecto de papa, que ocurre en los cafés de Ruanda y Uganda. Ese era como el mayor desafío, que nos dieran un café como un Gilimbasa o un Monsonic Malabar. ¿Qué ocurre? Hay que entender cómo se procesan estos cafés, cómo se comercian, cuándo son las fechas de cosecha. En México, pues sabemos que son en noviembre a finales de marzo, normalmente. Entonces nos habla que el café va a estar muy bueno para 5 meses después. Pero cada parte del mundo tiene su época de cosecha. Entonces entender que es un café añejo de cada parte del mundo hay que conocerlos muy bien. El café de Tanzania es un café... África tiene sus limitantes o sus complicaciones en cuanto a tecnología y agrupación de productores. Entender cómo se preparan estos cafés. Por ejemplo, eso lo aprendí platicando con gente que importa cafés de Burundi. Son muchísimas cooperativas, son muchísimos productores. Cada productor procesa como puede, selecciona como quiere y de repente los contenedores se arman de una forma. Entonces ese café de Tanzania particularmente era muy complejo, muy bueno, tenía unos problemas. Había cafés de densidades muy diferentes, ¿no? El café de Nicaragua y Honduras estaba súper bien seleccionado, pero Nicaragua y Perú súper bien seleccionado, era muy homogéneo. Obviamente eran cafés divertidos, no eran cafés de 92 puntos que se tuestan solos, ¿no? Son cafés que pueden presentar defectos, ¿no? Particularmente nos dieron un café con un poco de añejo, el Tanzania que tenía un poquito de fermento de fenol, ¿no? Inclusive había que limpiarlo. Muchos competidores sí lo ven en la competencia, los pocos videos que hay, limpian el verde, limpian el tostado, ¿no? El café de Ecuador tenía un poquito de daño embrionario. Eso nos habla de problemas durante la fermentación y el control de humedad, ¿no? Pero cómo se transfieren eso en notas de sabor. Entonces, cada uno de los cafés se tuesta por separado. Ok. Bueno, pues más adelante ya nos vas diciendo cómo los trabajaste, Carlos. Haznos una breve introducción. Yo gané en septiembre y prácticamente después de llegar a Veracruz, después de Expo Café, al otro día ya había comenzado a entrenar para mi mundial. Estuve entrenando de 5 a 6 y media de la mañana en promedio, tal vez unos 5 días a la semana, desde septiembre hasta pues junio, que fue la competencia. Y pues en el camino encontré mi café de Colombia, en el camino entrené con Julieta Vázquez en San Luis Potosí. Y pues ya me estuve preparando allá con ella y su esposo. Y pues creando mi tema del cual iba yo a hablar. Y pues llegando allá, pues ya tuve la dicha de conocer qué se siente esta gran diferencia de estar en el escenario internacional, ¿no? Fue muy, muy buena experiencia. Muchas gracias. Y pues a ver, la competencia de coctelería creo que es la más divertida de estas 3. Con más copas. Consiste en preparar 2 cócteles. 2 pares de cócteles. Unos calientes o tibios y un par fríos para 2 jueces sensoriales. Y hay otra etapa que esa no se muestra en escenario, en la que tienes que preparar un par de cócteles con ingredientes o destilados aleatorios. Esa creo que es mi parte favorita porque ahí es donde te pones más creativo.
Eh, y el proceso fue bien interesante. Para quienes me conocen, saben que no soy muy bueno bebiendo alcohol porque me emborracho muy rápido, pero creo que eso es bueno en gran medida porque me permite no viciarme con los sabores. Y eso pues se traduce en que pues constantemente estoy como buscando perfilar y detallar las cosas que ya voy probando o conociendo. Y al mismo tiempo pues me sigo sorprendiendo con cosas que voy reconociendo a lo largo de mis procesos. Entonces se pone cotorro. Oigan, pues dentro del programa tenemos una sección de innovación y quiero invitarlos a que la veamos. Ya vale. Buscando generar la fidelización de tus clientes, Etrusca trae para ti las siguientes experiencias. El 17 de agosto vamos a tener el Oasis del sabor en bebidas frías, que bueno, esta experiencia trata sobre la versatilidad de estas bebidas frías y la presentación que esta tiene. Es muy importante la parte visual que nosotros damos a este producto. Vamos a aprender sobre las técnicas profesionales que podemos utilizar y adaptar para esta categoría de bebidas, el uso de distintos foams, de toppings, de las distintas bases que nosotros tenemos, etc. Es una gran oportunidad para que tú puedas ampliar el menú que tú ya tienes. Después vamos a tener nuestra otra experiencia que es Inmersiónate. Esta la tenemos el 21 de septiembre. Esto trata justo, como su nombre lo dice, sobre el té. Aquí vas a ver el té como base, cómo se extrae, lo vamos a catar, vamos a probar, vamos a utilizar también bebidas que hoy están muy en tendencia como es el matcha, las distintas preparaciones, también aprovechar el té para crear bebidas no solamente de bubble tea, que se ha puesto muchísimo de moda, sino también en coctelería, moctelería y mucho más. Y bueno, les adelanto una exclusiva, pero nosotros ya estamos listos con nuestro próximo calendario de cursos y ya tenemos los temas de experiencias para el último trimestre. Estos van a ser mixología, esto es en octubre, en noviembre vamos a tener Coffee Lover en invierno y en diciembre Inmersiónate, pero es un especial navideño. Así que no se lo pueden perder. Para inscribirte es importante que te acerques a tu sucursal más cercana, donde un agente de ventas pues, te va a ayudar en este proceso, pues el cupo también es limitado. Tiene un costo de 800 pesos. Sin embargo, esta es una gran inversión porque solamente este día, el día que tú asistas a la experiencia y solamente en esta sucursal, te damos un 5% de descuento sobre todos los insumos y accesorios que tú desees comprar. Así que es una gran oportunidad para que tú ya en avance ya tengas tu lista de compras, puesto que es una gran oferta que no puedes dejar pasar. Amigos, pues seguimos con los 3 ganadores. Diego Marroquín de Tostado, Carlos Juárez de Brew Bar y de Coctelería Francisco Tena. Nos están hablando un poquito de su experiencia en Bruselas. Ingeniero. Yo les quería hacer la pregunta de cómo ven ustedes el nivel internacional en relación al nivel nacional y qué recomendaciones pueden dar para la próxima vez hacer un mejor papel. Comenzamos conmigo. Sí. Algo que me sorprendió es los usuarios en la mundial tienen muchísima experiencia. Son gente que tú está 200 horas al mes en promedio. Tienen todos los cafés del mundo, han tostado en muchas máquinas algunos pocos tienen la suerte de tener tostador de la competencia porque es un tostador relativamente nuevo, pero la forma en que se adapta cada uno a tostar es singularmente rápida y algo que me sorprende es el expertise de cada uno.
Hay una lengua local, hay una lengua de tostador local, ¿no? Hay gente que busca tostes escandinavos muy escandalosos, tostes escandinavos con mucho balance, que son cafés muy claritos, con muchas definiciones a las frutas y a las flores, pero el nivel de acidez varía de competidor a competidor. Hay gente que está aparentemente alto, pero tiene mucha acidez, y eso son volverse experto en su estilo de tueste es crucial. Entonces, esta competencia es quién expresa mejor cada uno de los cafés con su aproximación de tostado o aproximaciones de tostado de toda la vida. No, nadie se pone como a improvisar cosas muy nuevas a la hora de la competencia. Entonces, para los próximos competidores nacionales que puedan ir a la mundial o tan solo estar aquí, es no cambien su estilo de tueste, perfeccionenlo y vean cómo pueden adaptarlo al perfil de los jueces. Muchas gracias, Carlos. Por primera vez vi las leyendas que yo veía en videos y en fotos en vivo, y pues verlos coacheando a los que van a competir contra mí fue algo que no era la forma en la que me hubiera gustado conocerlos, porque tenía mucho miedo ver eso. Vi cosas como la energía con la que ellos presentan sus rutinas, que sí se logra ver en videos, pero nunca se logra ver como estando enfrente. Energía. No sé cómo describir eso, pero si alguien me logra entender lo que quise decir, pues es, yo creo que importante ir a un mundial a ver el nivel de cómo hablan, cómo ven al juez y todo, cómo lo manejan. Yo creo que es un aprendizaje personal para mí, no sé, para mi amigo Tena. Y yo les recomiendo, tengan paciencia. Aquí vemos 3 que tardamos más de 10 años en llegar. Entonces, hay muchas recomendaciones, pero por el lugar en el que estoy junto a ellos 2, los 3 tardamos más de 10 años. No sé si me equivoco. ¿Me equivoco? Tardamos más de 10 años en llegar. Y es la principal de muchas que les pudiera dar, pero no hay tiempo para explayarme, ¿no? Pero tengan paciencia. Llega. Si se aplican, llega. Y a ver, ¿cómo está el nivel nacional contra el internacional? Creo que al ser esta la competencia más joven en México, aún nos falta mucho camino por recorrer. Pero creo que tenemos una gran ventaja que muchos países no tienen. Y es que México produce de todo. Y pues justo lo que platicaba una vez con Diego, creo que es muy fácil pensar en intentar reconocer sabores o cafés que tengan que ver con mercados internacionales. Y los países importadores tienen esa gran ventaja, conocer productos de todos lados. Pero creo que al ser nosotros un país productor, tenemos la gran ventaja de poder presentar lo mejor que pues esta región hace. Y eso nos puede posicionar de forma muy competitiva, porque nadie mejor que nosotros puede conocer lo que se produce. Y eso se puede traducir en una experiencia mucho más integral al momento de presentarla, que al menos particularmente en la competencia de coctelería es lo que se busca, que se transmitan experiencias de expertise y como de confort. Creo que sus otras competencias son muy técnicas, lo cual está bien chido. Sin embargo, en coctelería se busca mucho la experiencia alrededor de lo que se está sirviendo al final. No importa tanto el tecnicismo, sino el contexto que se genera en torno a la bebida que entregas. Y pues creo que también los latinoamericanos en general somos muy buenos para el tema de la calidez en el servicio. Entonces, pues es importante seguir explorando, pero al mismo tiempo de verdad apoderarnos de lo que sabemos hacer y de lo que se produce para poderlo ofrecer como una experiencia que va más allá de lo extraordinario, sino que tiene que ver con lo excepcional. Entonces prueben y enamórense de lo que tienen en sus manos.
porque de esa manera es más fácil venderlo y ofrecerlo para generar conexiones genuinas y extraordinarias. Diego, y después de que ya llegas y todo, que yo te veía en las redes demasiado fluido, demasiado confiado. Y yo decía, de todos los que han ido, creo que es el que yo veo más bonachón, más viejero. No sé, ya estando con tus competidores, que, por ejemplo, expresó Carlos, sí da mucho miedo ya, pero tú, ¿cuál fue tu experiencia el tener a todos los tostadores? Hay una gran ventaja con mi competencia que es técnica. No estamos peleando entre nosotros, ¿no? Entonces sí podemos crear un poco de comunidad entre competidores, ¿no? Podemos platicar. Este año en la Nacional, lo mencioné hace unos meses aquí con ustedes, fue la competencia que más he disfrutado en mi vida. Estaba muy tranquilo, más que confiado, estaba contento con el dominio del área y de los equipos. En este caso, para la Mundial, tuve la suerte de poder trabajar con Tostador 1 en su Stronghold y pude practicar muchas horas, hacer muchísimos tuestes. No, entonces me sentía como pez en el agua. Llegué a Bruselas y todavía fui a Lille a probar otro Stronghold allá, que pude usar un par de horas. Regresé a Bruselas, conocí el equipo, el área la estudié muy bien antes de. Yo participé en el segundo día de tostado. Entonces, en el primer día yo me quedé 4 horas ahí viendo a los competidores, cómo está la altura de la mesa, la distribución, de qué tamaño son las básculas, memorizar el área. Entonces, el día que yo llego a la competencia, ubico con tranquilidad dónde está cada una de las cosas. Las actualizaciones de Stronghold que moví un par de botones, ya las he ubicado. Entonces, estar contento con el escenario te permite enfocarte en lo importante que es tostar, ¿no? En la parte técnica. El Stronghold grafica casi 5 curvas. Entonces, saber qué significa cada color, fácilmente identificarlos, no ponerte a ver la leyenda, que es la roja, que es la verde, que es la blanca. Eso me permitió. Y justo como lo dices, hasta los voluntarios se quedan, oye, ¿no estás nervioso? Yo, no, pregúntame, o sea, estoy tostando, puedes preguntarme sin problemas, ¿no? Es que los demás son intensos y yo, tranquilo, estamos bien, ¿no? Y tenía un plan de tueste muy bien elaborado antes de empezar la competencia, que se ejecutó a la perfección, ¿no? Normalmente aquí en la Nacional hago 3 tuestes, descarto 2 y me quedo con 1. Acá en la competencia solo repetí 1 de 5 tuestes. No, entonces yo estuve muy contento con el desempeño. Eso es lo que me dio esa tranquilidad, esa alegría en la competencia. Y decir, Te notaba. y disfrutarla, o sea, es una competencia que hay que disfrutar siempre. O sea, como dice Jorge, hay que enamorarse de lo que uno hace, ¿no? Y en este momento ya no tengo que pelearme con los equipos ni el espacio. Disfruta el momento. Carlos, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia ya enfrentarte ya en tu rutina, ya estarte parado ahí? Pues estoy un poco herido por no haber logrado mi mayor potencial. Yo tengo mi idea de a dónde pude haber llegado y creo que normalmente sí le mido bastante bien. De hecho, cuando terminé mi rutina y sabía que no la había hecho súper bien, yo dije voy a quedar como en 25 y quedé en 23. Entonces, posiblemente sí sé como a qué hubiera yo llegado. Calculo entre el 15 y el 11 tal vez que pude haber llegado, pero pues por eso estoy herido, ¿no? Tampoco lo hice súper mal, o sea, me intenté recuperar. Creo que eso es algo que con los años vas aprendiendo como a no romperte, aunque sabes que ya no estás tal vez en tu mejor versión. Y ya cuando vi el video dije, pues no estuvo mal, ¿no? O sea, entonces sentí pues un carrusel ahí de emociones. Y ya después, cuando comenzó mi etapa sin competir, pues me sentí muy bien. Realmente, pues ya como quitarte el peso que vienes cargando, ¿no? Es padre cuando dices yo ya acabé lo mío, ya lo que pase no sé. Y sentí algo bien raro porque yo llevo 15 años compitiendo sin parar y dije o me jubilo o hago un descanso, ¿no? Pero de pronto cuando veo los que pasan a la final y digo ahora yo quiero estar ahí, es como de no, por favor, habíamos dicho que ya no, ¿no? Entonces sí es un sentimiento que no sé tratar.
Porque sí, en nacionales, pues yo decía, es que cuando gane y ya, yo nada más quiero ganar aquí, pero estás allá y dices, ay, no, se ve padrísimo, es el canto de las sirenas. Hay que no. Bueno, si quieres escucharlas, las escuchas, pero no sé si las quiero escuchar, ¿no? Pero pues sí, son muchas emociones. Oye, Carlos, una pregunta. Nosotros, bueno, los que te vimos en el escenario, no sabemos cuáles son esos factores que te faltaron o que tú dices para hacerla como la rutina que tú querías. ¿Qué fue? Bueno, primero me toca el año que te obligan a usar el molino patrocinador, que por primera vez en Brew ahora te hacen usarlo, ¿no? Antes tú llevabas tu café molido en una dosis como estas. No sé por qué traigo. Los baristas viajamos con dosis de por si se atraviesa un filtrado, ¿no? Entonces, pues yo tenía mis dosis y ahora tenía que moler en el escenario, pero en el escenario puede ser enfrente de los jueces, que fue el único que entendió eso, o en el escenario puede ser en lo que montas tu estación, que todos hicieron eso y es más fácil porque vuelven a empezar con café molido. Entonces, a partir de ahí tuve una variable que era, pues lo que mueles tiene un cierto nivel de retención y así, y entonces en lo que empiezo a rectificar con la cuchara, que la foto más bonita que me tomaron fue mi peor momento, fue ese. Entonces, me veo padrísimo, mi cara se ve segura, pero yo sé que había dentro de mí, yo estuve del otro lado de esa foto, y entonces ya eso empieza, la bola de nieve, le digo yo, nervio, cuando empiezo a vertir, no puse un cronómetro y eso ya me rompió. Y entonces luego decía, mi molino está en la molienda número 8, pero decir número 8, el 8, se fue de viaje, se regresó a México, se tomó un café y se regresó y ya me llegó y así como que tenía el tropezadero. Y por último, que creo que es lo más grave, eso no me permite concentrarme en atraparlos, ¿no? El nivel de cuando tú estás al 100 y te los traes aquí y sabes que están en tu historia y los estás llevando. Es muy diferente que estás batallando con acordarte del número 8, ¿no? Entonces sí, pues un sinfín de cosas. Y bueno, ya cuando vi mi taza, yo estoy abajo de lo que pensé que iba a estar. Y eso que yo decía que no iba a estar en lo más arriba, pero soy más abajo de lo que pensé, me sirvió para también entender, ok, algo de este nivel está en esta calificación, ¿no? O sea, me ayudó también a entender eso. Y pues básicamente en eso me fui yo pienso que hubiera sido un 13, un 14 al 23. Entonces, ese fue mi tema. Y Jorge. Bueno, tú. A ver, Jorge, entonces, a ver, platícanos de lo mismo. Mi experiencia ya, creo que fue también para mí muy enriquecedora. De entrada porque intenté algo que no hice el año pasado. Soy otra de mis virtudes es que soy bien malo para platicar con la gente. Soy pésimo. Yo puedo estar paradito 3 horas en un espacio y estoy a gusto. Pero este año intenté acercarme a otros competidores y eso me ayudó mucho a sentirme más seguro tras bambalinas. Poder conectar con los competidores de Brasil, de España, de Emiratos, de Polonia, del Gabacho. Creo que hizo que todos en general bajáramos tal vez la guardia un poquito. Y ya estando en el escenario, yo me sentí muy cómodo. Creo que al final lo que importa es que justo te sientas con toda la seguridad de que lo que estás haciendo pues es la mejor versión de lo que estuviste practicando por meses. Y pues así fue. La verdad es que durante la presentación yo me sentí muy cómodo. Yo sí logro ver como otros competidores, igual como dice Diego, muy tensos, muy nerviosos. Digo, al final es un escenario mundial y eso sí pesa un resto. Pero la verdad es que yo me sentí muy a gusto, me sentí muy cómodo y fluyendo con todos los jueces. Y con el público también, porque ahí se fue haciendo como una mini porrita, justo por la mini comunidad que hicimos algunos. Al final, igual pude rectificar mis bebidas, probarlas, como revisar
toda mi área de competición antes, durante y después de mi presentación, que es algo que a mí siempre me ocupa mucho, ser como muy detallista con cómo se acomodan las cosas, cómo se limpian, cómo se entregan. Porque eso habla de atención a los detalles, que por ejemplo en baristas, Carlos ya tiene experiencia, es algo que cuenta mucho. Y creo que uno se acostumbra como a ese estándar, al menos en competencias. Ya en tu casa es otra cosa. Bueno, chicos, ahorita hay una sección que quiero invitarlos de la preparación del barista. Si es que no sé qué nos vaya a preparar, los invitamos. Vamos. A continuación, te invito a que me acompañes a preparar una bebida que preparamos justamente en una de nuestras experiencias. Te invito a que vayas a todas para indagar en cuál preparamos esta bebida. Bueno, y esta receta que les vamos a preparar es el Golden Matcha. Esto recuerden que lo pueden ver en nuestras experiencias. Para esto, bueno, agrego un hielito a mi vaso. Voy a agregar jugo de manzana. Dejo un espacio para al final poner mi foam de matcha. Vamos a aprender a preparar los foams, no solamente de matcha, cualquier otro sabor lo podemos utilizar. Pero si es matcha, seguramente pueden intuir de qué experiencia estamos hablando. Y listo, tenemos nuestro Golden Matcha. Este foam lo preparamos con matcha ceremonial de Chill Out, pero también tenemos otros matchas. Tenemos matcha culinario, también tenemos el matcha de Chill Out ya endulzado. Entonces te invitamos a que pruebes toda esta gama de productos en nuestra sucursal. Y bueno, pues seguimos con los 3 grandes campeones. Bueno, sabemos que después de la competencia siempre hay una retroalimentación de los jueces. ¿Nos podían compartir a nosotros y al auditorio qué les dijeron los jueces? Claro. Mi retroalimentación, como les decía desde el inicio, es muy técnica y la retroalimentación va al perfil de catación. En mi caso, es muy claro qué ocurrió. Normalmente yo tosté en un modo balanceado. Para la competencia tosté considero ácido. Sorpresa, un juez internacional soporta y busca todavía más acidez. El agua lo permite además. Nos mandaron el perfil químico de las aguas. Es un agua muy alcalina que puede neutralizar mucha acidez. Entonces, ¿qué ocurre? Mis cafés se describen como muy dulces y con falta de contraste, por decirlo de una forma. En mi retroalimentación, algo que quizá es bueno porque no hay ningún defecto de tostado, o sea, está limpia la hoja. Entonces uno dice, muy bien, ¿no? Pero la cosa es cómo mejoro, ¿no? No hay un camino claro más allá de lo que yo pude probar, ¿no? Porque tenemos esta retroalimentación, cosa que no les ocurre a las competencias de brew ni a la de coctelería, es yo puedo probar los otros 30 competidores. Entonces, en 20 minutos probé los 30 cafés del blend, los 30 cafés del single origin y vi que había muchísima más acidez, ¿no? Mi café lo describí con una acidez hacia ciegas, del 0 al 10, con una acidez de 5. Había cafés hasta con 7, 8 de acidez, que ya para mí ya sería molesta ese nivel de acidez. Pero es muy claro porque no identifiqué mis cafés, pero hablé muy bien de esos cafés, ¿no? Y lo de los competidores, me hubiera gustado poder saber cómo es para poder aprender cuál era el café del campeón o de los primeros 6 lugares. Y de ahí poder tener un camino más claro, ¿no? Los jueces no se limitan a decirnos, esta es tu hoja, tienes dudas. No, pues lo que probó yo lo probé también, ¿no? Y me pasó muy divertido. Me dice, es que hay que mejorar la precisión sensorial, ¿no? Porque uno como competidor de tostado hace un café, lo tuesta bien, tiene que ser técnico, tiene que describir a qué vas a ver y tiene que ser muy preciso y entregar una muy buena taza, que es otra parte de la calificación. Entonces ven mis hojas y me dicen, no puede ser más preciso, ¿no? ¿No? Entonces hay un camino claro a seguir, que eso es muy importante con esa retroalimentación que obtuvimos. Voy yo. A mí me dijeron básicamente 2 cosas: how
y why. Hay que enfocarnos más en por qué hiciste lo que hiciste. Siempre lo que digas que hiciste tiene que quedarles súper claro how, y el why, por qué y cómo. O sea, más que primero dije el why. Ahora voy a comer how. Ok. Sí, ok. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué y cómo? ¿No? O sea, tienes que justificar mucho. Básicamente están buscando eso los jueces. Y me dice que los cafés que pasaron a final, algo que tienen mucho porque todos ya son muy maravillosos, por si esto le sirve a alguien de conocimiento, es el accuracy, que son súper definidos. Dice, todos son maravillosos. Básicamente estos que quedan con mejores puntajes es porque son claritititos. Entonces, pues creo que en general los errores que tuve, pues ya sabía que los había tenido, ya los platiqué. Pero creo que aparte los comentarios que me dieron fueron esos, ¿no? How, why y pues mucho la definición. Frank. Y a mí no me fue tan bien en la retro, la verdad. Hubo ahí un tema con interpretación del reglamento por parte de quien fue uno de los reps, o sea, representantes de la WCC. Y me descalificaron, apelando a un uso indebido de uno de los molinos, que digo, el reglamento, hasta donde yo pude identificar, no muestra como una limitante o restricción sobre el uso de ese molino para preparar un espresso, pero aquí dijeron que sí. Sin embargo, bueno, más allá como de ese tema, ya en la evaluación y retroalimentación sensorial, pues hay dos cosas. Primero, el balance. Cómo es que no solo se ensamblan los sabores, sino cómo haces que ese ensamble de sabores permita que la calidad del café se distinga. Y eso pues a veces es muy complicado porque también depende mucho de cómo los jueces hayan hecho su calibración. Antes de que comiencen los ciclos de competencias, los jueces siempre calibran como sus paladares y sus criterios para que todos vayan más o menos alineados. Entonces, creo que siempre los resultados van a depender un poco de cómo esa calibración se da. Y pues también al ser un panel internacional, pues las calibraciones en función de ese balance o de esa forma de percibir cosas que pueden ser cualidades es un poco azarosa para nosotros, ¿no? Digo, al final, creo que en la competencia de coctelería se buscan generar experiencias que sean más afines como a lo universal, más allá de lo local. Entonces, pues en esta ocasión, el balance sí me dijeron que tenía que ser mayor en términos de las cualidades del café y también creatividad, que también ahí es otra cosa que justo, ¿no? Porque pues yo le pregunto a los jueces, ¿a qué te refieres con creatividad? ¿Necesito ocupar elementos más exóticos tal vez para la preparación? No necesariamente. Puedes hacerlo también a través del discurso, porque tus preparaciones fueron muy sencillas, pero si lo justificas en el discurso, entonces está bien. Bueno, pues es que eso lo hice al principio, ¿no? Les dije que a través de la sencillez puedes obtener cosas buenas. Sí, pero vamos a revisar tus hojas de evaluación. Es que no es creativo. Entonces es un poco complicado como intentar embonar tus criterios a criterios que suelen ser un poco más subjetivos. Pero pues justo algo que se me quedó muy marcado es que ese mismo juez me dijo, mira, muchas veces justo tiene que ver con esta calibración que hacemos los jueces. Y pues hay veces que haces match o no haces match con esta calibración. Sin embargo, algo que yo te recomiendo mucho es que defiendas tu postura más allá de lo que nosotros tal vez consideremos. Si tú estás convencido de que lo que estás haciendo
es ofrecer una experiencia extraordinaria. Defiéndela a toda costa. Incluso aunque tal vez en estos apartados, por la calibración que tenemos, no tengas puntajes que consideremos altos, si tú sigues como fiel a eso que trabajaste durante tanto tiempo, es muy probable que pues en próximas ocasiones puedas generar un impacto mayor entre nosotros. También, como les decía, esta competencia es muy experiencial. Digo, el café al final es importante. Sin embargo, tenemos la ventaja de que podemos revestirlo con otras cosas. En ese sentido, creo que es la más contrastada con la de Brew Bar. En la de Brew Bar solo ofreces el café y lo tienes que pulir lo mejor posible solo con agüita. Aquí tienes la oportunidad de generar un montón de experiencias sensoriales a través como del núcleo de este granito, con no solo otros ingredientes, sino con técnicas e incluso accesorios que suman muchísimo a la experiencia final que va a tener el juez. Y pues me decía eso, o sea, ¿Tú probaste alguna de las bebidas de los competidores? no pude. Creo, no pude. En las mundiales lo que hacen es que los voluntarios toman tu bebida, está así, la tiran a la tarja. Entonces, sí fue complicado. Incluso ni siquiera las mías las pude probar, salvo los asientitos que quedan en los recipientes. Que digo, al final, eso me gustó mucho. Lo que probamos era idéntico a lo que buscaba presentar. Y me gustaba. Entonces, solo que me dijo, defiende mucho tu postura. Porque al final esta competencia se trata de vender la mejor experiencia posible, ¿no? Y de hecho se nota. Tal vez no probé los cócteles, pero sí tuve la oportunidad de probar algunos de los cafés que los competidores utilizaron en sus presentaciones. Y son cafés que podríamos considerar nosotros de estándar a buenos. No suelen ser cafés a lo mejor con atributos tan definibles como en una competencia de brew o en una de baristas, pero que tienen un propósito más específico y es poderse ensamblar en una estructura muy precisa con los ingredientes que se ocupan. Frank, pues tenemos la otra sección que los quiero invitar, es el ¿sabías qué? Entonces vámonos a la sección a ver qué aprendemos. ¿Sabías que involucrar 3 o más sentidos en una experiencia aumenta significativamente la probabilidad de que el cliente la recuerde y la recomiende? No dejes pasar la oportunidad. Te invitamos a que generes estas experiencias en tu negocio. Te invitamos a vivirlas con nosotros en Café Etrusca. Bueno, pues seguimos adelante. Carlos, una pregunta. ¿Por qué escogiste llevar un café colombiano? Creo que hay dos cosas. En primer lugar, siempre me gusta cambiar mis estrategias. En 14 años compitiendo, pues hice muchas estrategias con café veracruzano y pues en su momento ya empecé también a mirar hacia afuera, ¿no? Creo que esa pudiera ser una parte pesada en esto. La otra parte es que en México cuando gané fue con un café que un día probé en casa de un amigo y me gustó tanto que desde que lo tomé dije yo quiero algo así para competir. Busqué al proveedor y pues acabé compitiendo con ese café porque la taza me enamoró. Ganando con café colombiano en México, yo no pensaba que yo quería un colombiano, me gustó la taza. Después ya tenía buenas referencias de Colombia y para la mundial pues simplemente me seguí buscando colombianos y creo que hasta ahora pienso que voy a dejar de usar Colombia. Si uso después algo que no sea mexicano, ya no va a ser Colombia seguramente. Tal vez sí, pero yo espero que no. Creo que ya es una etapa, porque creo que pues voy cambiando mis etapas. Y creo que es algo que dice, sí, los campeones que hemos tenido aquí, sí, efectivamente son como por etapas. Sí. Ellos lo han comentado.
Sí. Arturo. A ver, platíquenos un poquito de dónde los puede localizar la gente en sus redes y aparte yo sé que apoyan y asesoran a la gente, entonces, por favor. Claro. A mí me pueden encontrar en Instagram como Coffee Doctor-bajo y las redes de la empresa son Mannequin Café. Y lo que me dedico principalmente es a capacitación de baristas, consultoría, tostado, obviamente, y análisis de verde. Yo estoy en Instagram como Sea Juárez C. Mi nombre de Instagram es Antonio Cano. Y pues estoy en Ímpetus en Veracruz, en todas las sucursales y en Café Volador. Y pues espero cuando gusten café o cursos o ir a consumir, pues recibirlos muy amorosamente. Y yo estoy aquí en CDMX. No les paso mi Instagram porque toda la gente que me sigue me acaba desiguiendo. Soy muy aburrido, pero Ya lo Apolo voy a lo pueden decir. encontrar como Apolo-CDMX. Es una barra que solo abre los fines de semana, muy cerca de Tepito, y un tostador. Entonces nos pueden encontrar ahí en la barrita. Usualmente estoy yo ahí de chismoso. Y pues igual, como decía el Inge, si necesitan ayuda tanto para competencias como para consejos o lo que sea que quieran resolver con respecto a café y puedo ayudar, pues ahí siempre estoy. Oigan, una pregunta. ¿Van a volver a competir a la nacional? Ay, sí, Sí. Sí. Órale. sí me Carlos, gustaría así. Yo voy a continuar, pero le voy a bajar el ritmo. ¿Van para esta? Yo voy a una este año todavía, pero yo me echaba de a 3 o 4 por año, entonces Ay, Dios, sí, no. sí, le voy a bajar el ritmo, ¿no? Yo me iba a meter a la de baristas, pero ya no alcancé el lugar. Ay, ¿cómo crees? Pero Bueno, entonces allá los vamos a ver. nos veremos. Algo que aprendiste, dímelo, tres cosas que hayas aprendido en este viaje, en esta experiencia. En esta experiencia que duró 6 meses entrando para la competencia fue una en cómo se procesa el café en el mundo. Es muy diferente aquí y por consiguiente hay que tostarlo de una forma específica. Segundo, que es algo que muy importante, entender a tu cliente. En este caso es entender a los jueces. Tener claro, hacer una investigación, quiénes pueden ser los jueces, a qué se dedican. Es muy diferente el paladar de alguien que se dedica a importar, exportar, alguien que se dedica a tostar, alguien que se dedica a evaluar cafés. La gente de tasa de excelencia tiene un umbral muy diferente a otros compradores. Y entonces, a la hora de ver, no solamente las etnias, ¿no? O sea, la gente de Asia, la gente de Europa, la gente de América, la gente de Sudamérica catan diferente, tienen diferentes aceptaciones de sabores, ¿no? Algo que nos pasa muy común en México es probamos un africano y es excepcional, ¿no? Y decimos son 90 puntos y es un café mediano, es de mediana calidad, pero no, como es exótico, es sorprendente. Y poco común. muy poco común. Ajá. Y la última cosa, aprendí a disfrutar el momento conociendo los equipos, los cafés y a la gente que me rodeaba en esta competencia. ¿No? Siempre hay que recordar que estas competencias son representando a México y haciendo comunidad, ¿no? Que México brilla en el mundo. Oye, ¿y de veras quedaste en el 15? Quedé en 15º empatado con el 14. Órale. No, y además el mejor posicionado de Latinoamérica. ¿A qué le llamas? América completo. Ah, sí. De América. De América. De América. Exactamente, porque Estados Unidos estuvo abajo. Sí. Oye, pues, Nuevo. muchas felicidades. Muchas la gracias. verdad, sí, porque anteriormente había habido otro 15º lugar, Ha habido Jorge, ¿no? 11º y 5º. 11º y 5º. Sí. Bueno, pues para Latinoamérica está bastante bien. Carlitos, Yo aprendí muchas cosas, pero una de las que más recuerdo es que después de la competencia, probando cafés en Europa, pues creo que ya no me lo platican, ya lo viví. Tenemos en México muchas veces mejor café que ellos. Eso es muy bonito. Sí probé cafés muy ricos también en Europa, pero creo que a veces si no nos sabemos medir con otros países, pues solamente pensamos que son mejores ciertas culturas que las nuestras y la verdad es que ya México no está tan atrás. Y también probando en la Expo, pues tal vez yo pensaba que por ser la World of Coffee iba a probar puros cafés arriba de 90 y para nada. O sea, me tocó probar en una barra X en
Austria, por ejemplo, un café de especialidad de Colombia, cualquier café de México de nosotros les gana, o sea, no son los super colombianos lo único que se sirve fuera, o sea, entonces es algo que yo guardo mucho de este viaje. Tuviste bueno, ustedes dos ahorita voy con Jorge, con Frank, fueron a algunas cafeterías, probaron, ¿cuál fue su experiencia? Ok. Yo tuve la suerte de poder ir a cafeterías y a un tostador que pertenece a llamada Yo Coffee. Él es el subcampeón mundial de catación de hace unos años y el coach del campeón mundial pasado y actual. Tuve oportunidad de probar sus cafés y decir wow, ¿no? Pero hay que entender que el café en Europa no tiene la suerte nosotros de poder buscar directamente con fincas, productores y procesos. Ellos dependen de un importador más grande muchas veces y conseguir cafés de volumen de altísima calidad es muy complicado. Entonces emprendí a valorar las calidades medias, o sea, cafés de 82, 86 puntos y sobre todo cómo es el origen, cómo afecta, cómo es lo que busca el consumidor allá, ¿no? A qué sabe un africano, un Ruanda, un etiopía, un Kenia, bien diferenciados. Cómo sabe un café mexicano, un café colombiano, un café panameño. Y esto lo vi con tostadores, con cafeterías. Y sí, probé unas cafeterías que decían, tengo las fincas más exclusivas del mundo, ¿no? Pero no todo están, ¿no? Entonces, como no hay una integración vertical, no hay un entendimiento claro muchas veces del proceso y terminan en tazas que no son tan sobresalientes. Y también me llevé sorpresas muy gratas en cafeterías de especialidad o que solo tienen café especial, muy bien elaborado, muy bien preparado, ¿no? Cafés de 90 puntos no probé realmente, ¿no? Pero en la calidad media encontré cosas muy interesantes, ¿no? Y entendí qué es lo que se busca a la hora de exportar café, que ese es otro de mis giros, ¿no? La exportación de café verde. ¿Y qué encontraste? Esta definición de perfiles. En México tenemos una diversidad de procesos, variedades, regiones, que ya no hay un perfil mexicano claro para un comprador internacional. Entonces, sí está padre llenar un contenedor de tarimas de Funkis. El problema es que hacemos microprocesos de un saco, 2 sacos, y lo mínimo que quiere un exportador son 2 toneladas del mismo café para llevarse 10 cafés diferentes que vengan muy bien preparados, que ese es otro problema, es la selección del verde, ¿no? Cómo se clasifica, cómo se separan los sacos, eso es lo que busca mucho un comprador internacional. Muchas gracias, Carlos. Tuviste la oportunidad de... Vi muchas, me quedo con una muy grata experiencia en las cafeterías antiguas de Viena y Praga, que son patrimonio de la humanidad, y poder saber a qué saben ahí sentado y ver cómo te sirven con mantel blanco y con traje y que es una repostería excepcional y todo esto es increíble. Vi un café de especialidad que me dejó boquiabierto en Alemania, Supremo Coffee, del creador de Comandante. Es una cosa maravillosa toda la empresa. Aparte de que Comandante es una empresa maravillosa, o sea, es impresionante este señor y su equipo. Y vi uno de un super barista, no voy a decir nombre porque la experiencia no fue buena, por 2 tazas, por 2 tazas, 1,800 pesos. Y cualquier café de especialidad bueno de nosotros le gana por 150 pesos 2 tazas. O sea, nos quejamos. entonces, y es un súper barista de finales de mundial. Y pues también ellos tienen errores, porque no creo que haya sido a propósito, no le salió. O sea, entonces también Ariana Chaparro un día me dijo, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Y ahora la entiendo más, ¿no? O sea, no conozcas a tus ídolos. ¿Por qué? Porque se te caen, ¿no? Entonces te das cuenta que son humanos y que sí podemos llegar, ¿no? Sí podemos Y llegar. que hay muchos errores, ¿sabes? Es ese día. Hasta ellos tiemblan también, sí. Frank, Yo sí tuve oportunidad de visitar cafeterías y a mí me parece que la cultura de consumo de café en Europa es muy distinta a la de aquí. El café ya lo tienen súper integrado y como un verdadero tercer lugar. Creo que aquí en México usualmente relacionamos el café con echar el chisme, pero un ratito. En cambio, allá en Europa las cafeterías son verdaderos centros comunales. Hay mesas que luego están llenas de 6 o 7 u 8 personas y se la pasan ahí horas tomando agüita y un espresso. Pero creo que las cafeterías son un centro muy importante de la convivencia comunitaria y diaria.
Y pues justo creo que eso me da a entender que, como siempre les he dicho, el café es un pretexto para poder conectar a través de lo humano. En términos de café especial, pues lo mismo que dice Carlos. Creo que aquí en México tenemos muy buenos elementos que son muy sobresalientes, que los mexicanos hemos aprendido a generar mucha resiliencia y aprender a trabajar siempre con las herramientas que tenemos y sacar el mayor provecho de ellas. Tal vez no estamos tan tecnificados en términos de industria como pueden ser Panamá, Colombia, Brasil, pero lo compensamos con un montón de entusiasmo y eso se nota. Con pocas cosas. Ingeniero, ¿algo más? No, pues agradecerles, digo, que pudimos juntar a los tres Sí, recién sí, sí. desempacados de Bruselas y que nos hayan dado la oportunidad a nosotros y al auditorio de primera mano escuchar sus experiencias y, pues digo, su visita ya a las competencias. Sí, los valoro mucho porque también cuesta dinero y bueno, sí sabemos que es un gran esfuerzo. Y bueno, pues nos vemos en las competencias de Expo. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye.